Los susurros resuenan a través de los muros de piedra, pero un anciano detective escucha la verdad. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión Samuel. Construyamos juntos este misterio. Comenta desde donde nos observas. Vuestras voces dan vida a cada cuento. Los susurros resuenan a través de los muros de piedra, pero un anciano detective escucha la verdad. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión, Samuel. Construyamos juntos este misterio. Comenta desde dónde nos observas. Vuestras voces dan vida a cada cuento. Empecemos. Aneste, Petroxientavel, era el tipo de pueblo que existía principalmente en la imaginación, aunque si se preguntaba a los residentes, afirmaban con firmeza que había sido exactamente igual desde el Doomsday. Una sola calle principal, la iglesia cuadrada de sílex con hiedra, adherida a su nave, el estanque de los patos junto a la oficina de correos. Todo era tan atemporal y desgastado como los viejos tejos del cementerio. En una cálida tarde de julio, la esposa del vicario, la señora Clara Arbuthnot, celebraba su fiesta anual en el jardín de la rectoría. Fue un evento grandioso para los estándares de un pueblo, con bizcochos, llovizna de limón y sándwiches, cortados con precisión casi militar. Los banderines ondeaban el T Fluyaway bajo una carpa blanca. Un cuarteto local interpretaba con voz sibilante una elegante versión de Greensleeves. La señorita Marple estaba sentada cómodamente bajo una sombrilla a rayas, saboreando su té y observando el ondear de las faldas, la risa nerviosa de las jóvenes y las miradas cómplices de las señoras mayores. No era de Patrick S., sino que visitaba a su sobrino Raymond, quien recientemente había alquilado la mansión para el verano. Eso la hacía nueva, pero no desconocida. Ya había observado los hilos reveladores que unían a los aldeanos que hablaban demasiado rápido, que evitaban la mirada, y cuyas sonrisas nunca llegaban a sus ojos. La invitada de honor, Lady Margaret Crowthorne, una formidable viuda de una aristocracia decadente, celebraba la corte bajo un rosal, repartiendo vagos cumplidos y miradas críticas a partes iguales. Su aparición era todo un acontecimiento local. Había vivido recluida en Crowthorne Grange durante años, y sus excentricidades se comentaban entre admiración y temor. La señorita Marple acababa de fijarse en un curioso intercambio entre la joven Lydia Mayhew y el doctor Colhurst, como Lydia se sonrojó cuando él le volvió a llenar el vaso, y la tos incómoda del doctor cuando un grito agudo cortó el aire. Taylor provenía del huerto, justo al otro lado del sector privado. Los invitados se quedaron paralizados. Las tazas de té temblaron, la música se apagó. Dos chicos irrumpieron en el claro, con el rostro pálido como sus sombreros de papel. «¡Es el señor Denning!», gritó uno. «¡No se mueve!». Las hilas se rasparon y los zapatos crujieron sobre la grava. Un silencio invadió la reunión, mientras el vicario y el doctor Colthurst corrían hacia los árboles. La señorita Marple se levantó lentamente, alejándose los guantes. Sus ojos se entrecierran no por pánico, sino por algo más frío. Calculó momentos después. El doctor Colthurst emergió, sacudiendo la cabeza con gravedad. Parece una caída al menos. Eso es lo que parece. Se escuchó una exclamación colectiva. Lady Crowthorne dejó caer su abanico. Pero seguramente no será el señor Denning, murmuró la señorita Marple con suavidad, casi para sí misma. El hombre tenía un paso tan seguro. Fue la primera nota discordante en la perfecta melodía del verano, y mientras los invitados susurraban y especulaba, la señorita Marple observaba el huerto. Había visto la muerte antes, pero pocas veces se había sentido tan fuera de lugar, y había aprendido hacía mucho tiempo que en pueblos como estos, donde todos sabían lo que hacían los demás, el asesinato siempre se disfrazaba de accidente. Al anochecer, la refinada orden de Peter S. in the Vale
se había deshilachado. El aroma a hierba recién cortada y a sándwiches de pepino aún flotaba tenuemente en el aire, pero ahora estaba eclipsado por el inquietante manto de la tragedia. La noticia había corrido como la pólvora. Incluso antes de que el alguacil del pueblo vecino llegara traqueteando al pueblo en su vieja motocicleta, con el rostro contraído por la certeza de que le aguardaba algo más que la intrusión de un cazador furtivo o una gallina desaparecida, la mayoría de los residentes ya lo habían oído. El señor Archibald Denning había muerto. Dentro del Red Hart Inn, el habitual murmullo vespertino se había convertido en un hervidero de rumores sordos y zumbantes. Los vecinos se habían reunido en la barra, con las bebidas a medio terminar, y los ojos escudriñando la puerta cada vez que se abría con un crujido. Detrás del mostrador, el señor Tillman, el casero, servía menos pintas y pasaba más tiempo inclinado hacia adelante, con las orejas atentas. Le dije a Nora la semana pasada que estaba pálido, murmuró él. Señor Edgar Patol, el sacristán. ¿No te lo dije yo, Nora? Dijiste que estaba pálido después de 3 ginebras y un tazón de postre, respondió su esposa con aspereza. Lo cual no es exactamente un diagnóstico. Edgar, aún así, el señor Patol continuó, imperturbable, una caída en el huerto. No tiene sentido. Archibald Denning conocía esos árboles como su propio bolsillo. Desde la esquina, un joven con una chaqueta de espiga, nueva en el pueblo, que alquilaba una de las cabañas del molino reformadas, se aclaró la garganta. ¿No era una especie de arqueólogo? Era el arqueólogo, dijo la señora Nettlebridge, la maestra. Con autoridad, dio clases en Cambridge en su época. Luego vino aquí, compró Wisteria Cottage y se dedicó a desenterrar las piedras susurrantes con una pasión que rozaba la obsesión. El nombre tenía peso. Las piedras susurrantes, un conjunto de megalitos cubiertos de líquenes en el bosque, justo después del huerto, habían inspirado folclore y cuentos junto a la chimenea durante siglos. Los niños se retaban a visitarlas al anochecer. Lossaman grabaron sus iniciales en el musgo. Pero el señor Denning había insistido en que eran más que un mito. Había pasado casi un año estudiando en silencio, escribiendo artículos y murmurando para sí mismo en la biblioteca local. T.O.Q. Aaron. Una parte olvidada de un lugar ritual, continuó la señora Nettlebridge. Entierro. Tal vez en sacrificio, pensó. Algo así. Hubo una pausa mientras la palabra flotaba en el aire, poco apropiada para el acogedor interior del pub. Tonterías, declaró el jardinero del vicario, bebiendo cerveza. Un hombre se cayó y se golpeó la cabeza. Eso es todo. Pero la habitación seguía inquieta. No era tanto la muerte en sí lo que los perturbaba como lo trágico. Era que ocurriera allí, en un espacio tan familiar, tan completamente inofensivo. El cuerpo de Denning había sido encontrado tendido extrañamente cerca de las piedras, como si lo hubiera sobresaltado o llamado. De vuelta en la rectoría, la señora Arbuthnot respiraba agitadamente mientras se servía un modesto jerez. Sus manos temblaban lo justo para derramar unas gotas. El jardín había sido despejado, las sillas apiladas y los banderines retirados antes de tiempo, aunque el evento había terminado de forma mucho más dramática de lo que incluso Lady Margaret podría haber esperado. «Pobre hombre», murmuró. «Supongo que tendré que cancelar el arreglo floral de esta semana». El reverendo Arbuthnot, de pie junto a la ventana, no dijo nada. Su ceño estaba fruncido, no por dolor, sino por algo más sutil. Se suponía que me vería. «Mañana», dijo finalmente. Algo que quería confesar. Su esposa se giró. Archibald Denning. Pero él no era religioso, no, pero estaba preocupado. La señorita Marple, sentada en un rincón con su labor de punto sobre el regazo, levantó la vista en silencio. «Me parece que quienes tienen problemas suelen tener mucho que confesar». «Ninguno de los Arbuthnot», respondió, pero sus palabras
parecieron inundar la habitación. La mañana siguiente amaneció dorada y engañosa. Con el rocío brillando en cada seto, los pájaros piaban, como si los acontecimientos del día anterior no los hubieran dominado. En la oficina de correos, la señorita Violet Price ya estaba clasificando las cartas cuando se detuvo ante un sobre lacrado, dirigido con una letra fluida, casi teatral. Era para el señor Julian Colthurst, el médico del pueblo. Curious llevaba la fecha del día anterior. Anne lo dejó a un lado. Afuera llegó por despacho especial la primera edición del Evening Argos, cuyo titular proclamaba: respetado escolar, muere en el otoño de Orchard tragedia, en la fiesta de la vicaría. Mientras la señorita Marple daba su habitual paseo matutino hacia la panadería, se cruzó con pequeños grupos de vecinos que ya formaban grupos y susurraban en voz baja, mirando hacia el límite del huerto, que ahora estaba acordonado con una cuerda tosca y custodiado por un agente que parecía más interesado en su sándwich que en mantener a la gente fuera. Los niños ya habían empezado a tejer historias de que el señor Denning había despertado algo bajo las piedras o que había visto un fantasma. Algunos, envalentonados por el aburrimiento y la libertad del verano, se retaban a acercarse sigilosamente al lugar. En un niño dijo haber visto huellas de pies descalzos que se alejaban del lugar, demasiado grandes para ser humanas. Su hermana rompió a llorar. De inmediato, la señorita Marple pasó junto a todos ellos con la educada indiferencia de una anciana con mejores cosas que hacer. Intercambió amables palabras de cortesía, se detuvo a admirar el escaparate de la mercería Finchley y saludó con la cabeza al agente Barnes cuando éste pasó trotando en su bicicleta. Pero sus pensamientos tejían algo mucho más complejo. Más tarde esa mañana, se sentó a tomar el té con la señorita Cora Spindle, una costurera viuda que había vivido en el pueblo desde su juventud y cuya lengua rara vez podría describirse como ociosa. «¡Qué cosa tan terrible!», exclamó Cora, sirviéndose una generosa taza. «Y en la fiesta del jardín», le dije a Agnes, «no te lo digo. Siempre es cuando las cosas parecen demasiado bonitas que sucede algo espantoso». «El señor Denning tenía muchos conocidos, me imagino», dijo la señorita Marple en voz baja, revolviendo su té. «Sí, aunque no muchos amigos. Un poco ermitaño, ¿verdad? Siempre jugueteando en el bosque con cintas métricas y cuadernos. Pero encantador cuando solía sentarse en un rincón del Red Hart con su cuaderno, anotando cosas, siempre observando a la gente en excéntrico», decían. «Digo, a veces ser excéntrico es solo una forma de ocultar lo inteligente que es alguien». La señorita Marple asintió. «Oh, qué peligroso». Cora hizo una pausa, con la taza a medio camino de los labios. «¿Discutió con alguien?» Cora, bueno, estaba aquella pelea con el joven constructor, ¿cómo se llama? Tobias Rake, algo sobre los derechos de excavación, y estoy segura de haber oído a la señorita Lydia Mayhew decir que no volvería a pisar el huerto después de lo que le dijo. ¿Qué dijo? Ni idea. Lydia solo se lo mencionó a ese amigo médico suyo, y a mí no me gustaba curiosear. La señorita Marple sonrió levemente. «Nunca te gusta curiosear», dijo, y Cora soltó una risita avergonzada. A medio tarde, el veredicto provisional del forense había llegado por una caída accidental, traumatismo craneal, pero aún se oían rumores. Silenciosamente, con respeto, se extendían no porque el pueblo quisiera un escándalo, sino porque algo no cuadraba. ¿Por qué un hombre con toda una vida de trabajo de campo a sus espaldas tropezará con una raíz a plena luz del día? ¿Por qué no llevaba notas de campo ni herramientas? ¿Y quién había sido el último en hablar con él ese día? Al caer la tarde, la señorita Marple se sentó en el banco de piedra del jardín de Raymond,
contemplando la puesta de sol sobre el valle. El huerto se vislumbraba entre los árboles. Más allá de la cerca, un petirrojo piaba en lo alto. Pensaba en las piedras susurrantes, en cómo el señor Denning le había dicho una vez en la tienda de comestibles que algunos de los grabados en ellas no eran erosión natural, sino marcas de herramientas o posiblemente de manos mucho más antiguas que las romanas. Sonrió cortésmente entonces, divertida por su entusiasmo. Pero ahora recordó algo más. Él nunca supo que se encontrarán de nuevo. Y ahora está muerto. La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo y escuchó, no a las piedras, ni al pueblo, sino al silencio entre los susurros. En su experiencia, ahí era donde siempre se encontraba la verdad. Fue a la mañana siguiente cuando llegó el inspector Graves de la comisaría del condado. Graves, un hombre corpulento, de mirada cansada y un bigote perfectamente respetable. Había presenciado bastantes accidentes rurales y circunstancias sospechosas. Llegó en un Morris gris con 2 oficiales subalternos y una máquina de escribir encajada en el maletero. Para entonces, la versión oficial había cobrado vida propia. El señor Denning, anciano y posiblemente distraído, tropezó cerca de la pendiente musgosa detrás del huerto y se golpeó la cabeza con una de las piedras dispersas. Fue una lástima, pero no del todo inaudito. Aún así, los rumores de los aldeanos se resisten a calmarse. Graves, quien se había criado en un pueblo parecido a Stepatrick, sabía bien que cuando las ancianas dejaban de cotillear, era hora de preocuparse. Fue recibido en el borde del huerto por el reverendo Arbuthnot y el doctor Julian Colthurst. Ambos hombres habían sido de los primeros en llegar al lugar, y ambos parecían un poco deteriorados. Le agradecería que pudiéramos hablar en privado, inspector, dijo el vicario, acompañándolo hacia la sacristía. El pueblo está bastante inestable. Es comprensible, respondió Graves. Una muerte repentina en medio de una fiesta en el jardín no propicia la tranquilidad. El doctor Colthurst, con los brazos cruzados, parecía algo impaciente. Ya he dado mi versión. No había señales de forcejeo. Nada sospechoso, aparte del lugar. Simplemente se cayó. Un traumatismo cranial consistente. Con una piedra dentada, probablemente perdió el conocimiento al instante. Ese huerto es un terreno irregular, y no era un hombre joven. Graves asintió. Realizó una revisión exhaustiva. Examiné el cuerpo antes de que llegara el forense. Sí, sin señales de agresión, sin heridas defensivas ninguna visible, aunque por supuesto era un día cálido. Llevaba mangas cortas y no llevaba abrigo. Si había hematomas en otras partes, no eran evidentes de inmediato. No soy patólogo forense, inspector. Le presté la ayuda que pude. El inspector tomaba notas en su cuaderno encuadernado en cuero, levantando la vista de vez en cuando, y conocía bien al difunto. Casualmente, compartimos té de vez en cuando. Hablábamos de sus teorías arqueológicas. ¿Algún desacuerdo? Colthurst dudó no personalmente, pero su trabajo no le granjea la simpatía de todos. Graves arqueó una ceja. Creía que las piedras susurrantes tenían un significado ritual más profundo de lo que se creía. Estaba presionando para ampliar su investigación y cercar parte del bosque público. Eso molestó a algunos aldeanos, sobre todo a los que paseaban a sus perros o recolectaban setas allí. ¿Y quién, en concreto, se oponía? Antes de que el doctor pudiera responder, el reverendo Arbuthnot intervino con suavidad. Estaba Tobias. Raken trabajaba en movimiento de tierras y había planeado construir un invernadero para Lady Margaret Crowthorne. Denning le negó el acceso a través del huerto. Hubo un intercambio de palabras. Graves tomó nota. ¿Alguien más? El vicario parecía incómodo. La señorita Lydia Mayhew, tal vez. Una maestra de escuela, había sido voluntaria en la Sociedad de Historia local.
ayudando con parte de la catalogación de Denning. Pero, una pelea, nadie conoce la causa inútil, dijo Graves. Hablaré con ambos. Mientras tanto, la señorita Marple había seguido con su mañana con deliberado cuidado. Se había detenido a regar las macetas de geranios fuera de la casa alquilada de Raymond. Había dedicado unas palabras amables a la esposa del lechero y, sin que pareciera que lo hacía, había vuelto a pasar por el límite del huerto. No necesitaba inspeccionar la escena del crimen. La versión oficial bastaría. No se veía forcejeón, una herida en la cabeza. El cuerpo fue encontrado tendido junto a la piedra más grande, boca abajo, con las palmas hacia afuera, sin abrigo. Y sin embargo el señor Denning siempre llevaba una libreta. Rara vez se le veía sin una bajo el brazo o asomando por debajo de su chaqueta de tweed. Ya había oído rumores de que no la habían encontrado ni en el cuerpo, ni en la casa desaparecida. En eso, pensó la señorita Marple. Era curioso. Se dirigió hacia Wisteria Cottage alrededor del mediodía. El sol del final de la mañana había dado paso a un gris vagabundo, con nubes acumulándose como secretos sobre la línea de árboles. La cabaña se alzaba pulcramente apartada del camino, medio oculta por un seto y un ramo de lavanda que se derramaba sobre la puerta. Fue allí donde el señor Denning había vivido durante poco más de 3 años, casi siempre en privado, aunque ocasionalmente aparecía en las reuniones del pueblo o en la biblioteca para compartir sus hallazgos. Según la esposa del tendero, no recibía visitas con frecuencia. Solo se había visto entrar en la casa a unas pocas personas: Tobias Rake, Lydia Mayhew, el doctor Colter Stand una vez. Curiosamente, la propia Lady Margaret Crowth. La señorita Marple llamó a la puerta. Abrió un hombre alto, nervioso y vestido de civil. La policía, dijo antes de que ella pudiera hablar. Están registrando la casa. Muy bien, respondió la señorita Marple amablemente. Ni se me ocurriría. Solo esperaba preguntar si el ama de llaves del señor Denning había estado allí esta mañana. Iba a pedirle una receta. El hombre parpadeó. No hay ama de llaves aquí. Señora, el señor Denning vivía solo, dijo la señorita Marple ajustándose el chal. Entonces quizá estaba pensando en otro arqueólogo. Me ofreció una dulce sonrisa y se fue, pero su mente estaba dando vueltas. Había visto a una mujer salir de la casa hacía menos de 3 mañanas de mediana edad, con un paquete. En ese momento supuso que era una limpiadora o una acompañante, pero no había constancia de tal persona. Otra curiosidad. De vuelta en la posada Red Hart, el inspector Graves se sentó frente a Tobias Rake, a quien habían llamado de un yacimiento cerca de Lower Brockley. Tobias era un hombre corpulento, bronceado por el sol, con manos grandes y un estrabismo siempre. Desconfiado, ya se lo he dicho a su hombre, dijo al sentarse. He hablado con Denning. Sí, eso no significa que mataría a ese viejo. Por supuesto que no, respondió Graves con calma. ¿Pero estabas enojado? Me impidió cruzar el huerto. Dijo que era tierra sagrada. Me dijo que tomar el camino largo con el carro de grava me costaría medio día de trabajo. ¿Y qué hiciste? Lo insultaste, sobre todo, lo llamaste viejo tonto. Eso fue hace 3 semanas. Y desde entonces no lo he visto. ¿Alguien puede dar fe de dónde estabas durante la fiesta en el jardín? Tobias se rascó el cuello, arreglando el muro de contención de la antigua capilla del vicario. Mi hermano estaba conmigo. ¿Puedes preguntarle a Graves? Asintió. Lo haré. Mientras Tobias se levantaba para irse, agregó: no es que le gustara a nadie. Denning metió la nariz donde no debía. Mi suposición se cayó, y no es culpa de nadie más que suya. Fuera de la ventana, un par de chicas jóvenes saltaban a la comba y cantaban una vieja rima sobre fantasmas en las piedras. Una línea se desvaneció. Si hablas con las piedras, despiertas a los muertos. Las tumbas temblaron ligeramente, aunque el aire era cálido.
Esa noche, la señorita Marple se sentó tranquilamente junto a Raymond durante la cena, comiendo estofado de cordero y comentando lo tierno que estaba el pan recién horneado del panadero. Después, le hizo una pregunta. Raymond, querido, ¿recuerdas el nombre del caballero que le compró Wisteria Cottage a la señora Blanchard? Levantó la vista. La verdad es que no. Estaba en el extranjero en ese momento. Algo llamado Denning, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál era su nombre de pila? Raymond pensó un momento en Archibald. Murmuró la señorita Marple. No dijo lo que pensaba. Había visto un viejo artículo de Cambridge en la biblioteca del pueblo, escrito por un tal Frederick Denning, sobre yacimientos neolíticos en Dorset, y la foto que lo acompañaba se parecía notablemente al difunto señor Denning. A la mañana siguiente, volvería y revisaría este artículo. Algo en la fecha de publicación le había llamado la atención. Algo no cuadraba, y la señorita Marple, a diferencia de los aldeanos, y quizás incluso del inspector, no estaba convencida de que Archibald Denning simplemente hubiera caído. Había aprendido que el asesinato, como el moho, prosperaba en lugares demasiado ordenados. En Aparientia, el pueblo de Petroxintabel, se había adaptado a un peculiar ritmo de luto y especulación. Las campanas de la iglesia habían repicado modestamente la mañana siguiente a la muerte de Archibald Denning, pero el sonido solo había acentuado la inquietud. Los escolares, normalmente alegres en sus libertades veraniegas, ahora observaban el huerto con cautela y trazaban amplios arcos para evitar las piedras susurrantes. La señorita Marple, sin embargo, mantenía la compostura. Había hecho una segunda visita a la biblioteca del pueblo, donde el bibliotecario, el señor Henley, un hombre silencioso con gafas redondas y aficionado a los crucigramas, la había ayudado sin apenas decir una palabra. El artículo que buscaba estaba allí: ritos prehistóricos en el sur de Gran Bretaña. T.F.G. Denning, publicado hacía casi 15 años. El hombre de la fotografía granulada llevaba una chaqueta de corte similar a la de Archibald Denning, y la misma barbilla inclinada hacia abajo, como si estuviera absorto en sus pensamientos. Pero las iniciales no coincidían. Curioso, guardó el artículo con cuidado en su carpeta y continuó sin decir nada más. De vuelta en la calle principal, el inspector Graves se había instalado temporalmente en la habitación del piso superior, sobre la oficina de correos, que antaño había servido como ayuntamiento. Ahora se había convertido en su cuartel general, improvisado mientras afinaba su enfoque. Había dos nombres encabezando su lista: Tobias Rake y Lydia Mayhew. Tobias tenía el carácter, la oportunidad y un motivo claro. Denning había bloqueado su trabajo. Sin embargo, su coartada se confirmó. Patch, el hermano de Tobias, Reggie, había corroborado la cronología, aunque no sin algunas evasivas sobre las horas exactas. La señorita Marple, cuando un agente que pasaba por la panadería se lo informó, simplemente dijo: es fácil recordar dónde uno quería estar, y más difícil recordar dónde estaba. Lydia Mayhew, por otro lado, presentaba una figura mucho más desconcertante. Vivía en una cabaña de piedra frente al jardín. Cuidaba un cuidado jardín de dedaleras y guisantes de olor, y rara vez se perdía un servicio dominical. A sus 28 años era considerada inteligente y práctica, y aunque en el pueblo no lo decían en voz alta, era una especie de decepción por no haber encontrado a un marido. La señorita Marple se la había encontrado varias veces. Simple, educada, siempre decidida en sus movimientos, pero había algo tenso en su sonrisa, como si el gesto tuviera que ser ensamblado cada vez con piezas. Graves visitó a Lydia al mediodía, llamando a su puerta pintada de rojo justo cuando sonaba el reloj de la iglesia. Ella respondió con prontitud, como si lo hubiera estado esperando. Señorita Mayhew, dijo con un respetuoso asentimiento, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la muerte del señor Denning. ¿Puedo pasar? Por supuesto, dijo ella, haciéndose a un lado. Su casa estaba meticulosamente cuidada. Ni un libro fuera de lugar,
ni una mota de polvo en los alféizares. Lo condujo a una sala de estar decorada con tapicería floral y un retrato de un beagle de aspecto bastante severo sobre la chimenea. Tengo entendido que ayudó al señor Denning con su investigación, ¿no? Durante unos meses, dijo Lidia sirviendo, el té con eficacia practicada. Necesitaba a alguien que le ayudara a organizar sus notas de campo y transcribirlas. Estudié historia en la universidad, aunque nunca conseguí mucho trabajo. Así que lo ayudaba 2 veces por semana. ¿Y tuvieron algún desacuerdo? Hizo una pausa. Sí, tuvimos un desacuerdo. ¿Puedo preguntar sobre qué? Lidia dejó la tetera. Con cuidado. Creía haber descubierto marcas en uno de los símbolos de piedra, dijo, grabados que pretendían transmitir algo ritual al discrepé. Para mí, parecían erosión natural, o peor aún, marcas dejadas por visitantes modernos. Say, Lau, dije. Se enfadó, no exactamente. Se volvió frío y despectivo. Dijo que me faltaba visión. ¿Ese fue el final de su relación laboral? Lo fue. Me dijo que no volviera. Eso fue hace casi 3 semanas. Y la tarde de la fiesta en el jardín, yo estaba allí. Puedes preguntarle a cualquiera. Ayudé a poner las mesas de caballete, incluso repartir los platos. Vai al señor de... Estaba lejos, pero no le hablé. ¿Notaste algo inusual en su comportamiento? No, dijo Lidia lentamente, pero parecía expectante. Graves, arqueó una ceja. No sé cómo decirlo de otra manera. No estaba socializando, no dejaba de mirar hacia el huerto como si estuviera esperando algo o alguien. El inspector tomó nota. ¿Llevaba algo consigo? No vi ninguna cartera ni bolso. Después de que se fuera, Lidia se quedó de pie junto a su ventana, viéndolo alejarse por el sendero. Permaneció inmóvil un largo rato, con los dedos aferrados a la cortina. Su expresión no delataba la emoción, ni culpa, ni pena, solo pensamiento. Esa misma tarde, la señorita Marple visitó a Lady Margaret Crowthorne en Crowthorne Grange. Llegó en punto a las 3, como prefería Lady Margaret, con un modesto ramo de lavanda y una lata tapada de galletas de mantequilla. Lady Margaret, ya bien entrada en los 70, tenía una mirada de halcón y unos modales que sugerían que en cualquier momento podría acusar al cartero de traición. Recibió a la señorita Marple en la terraza con una rígida inclinación de cabeza y el ceño fruncido. Supongo que se trata del arqueólogo, dijo, indicando a su invitada que se sentara en una silla de hierro forjado. ¡Qué cosa tan horrible!, dijo la señorita Marple con suavidad, ofreciéndole la lata. Pensé que un poco de galletas de mantequilla podría ser reconfortante. A Lady Margaret gruñó. Me perdonará si le digo que la muerte rara vez se endulza con galletas. No, desde luego, asintió la señorita Marple, juntando las manos. Aunque encuentro que el consuelo permite recordar las cosas con más claridad, Lady Margaret entrecerró los ojos. La señorita Marple continuó, casi conversando. Conocía bien al señor Denning. Difícilmente. Era un hombre obsesionado con las piedras, no con la sociedad. Aún así, tomé el té con él una vez. ¿Sí? Tuvo la temeridad de solicitar acceso al terreno detrás de mi propiedad para explorar un montículo descuidado que creía que contenía artefactos enterrados. Me negué. ¿Por qué? Si se me permite preguntar. Lady Margaret frunció los labios. Porque no quiero que mi jardín se convierta en una excavación. Why Poke? No tengo paciencia para los hombres que hablan de campos de energía y ceremonias druídicas. La señorita Marple sonrió. Aún así, accedió a reunirse con él. El rostro de Lady Margaret no cambió. Sentí curiosidad. Afirmó haber encontrado algo. ¿Qué clase de algo? Nunca lo supe. El día antes de nuestra cita, escribió y la pospuso. Dijo que había hecho un descubrimiento más importante y que la reprogramaría. Nunca lo hizo.
La señorita Marple arqueó ligeramente la ceja. ¿Mencionó las piedras susurrantes por su nombre? Lady Margaret dudó solo dijo que habían empezado a tener sentido para él. La señorita Marple se fue poco después, pero no sin antes notar dos detalles interesantes. Primero, Lady Margaret había guardado la carta de Denning. En segundo lugar, la había doblado con tanta precisión que las marcas de los dobleces parecían planchadas. De vuelta en la cabaña de Raymond, la señorita Marple dejó sus notas sobre el escritorio y estudió los nombres: Tobias, Rake, Lydia, Mayhew, Lady Margaret. Todos habían tenido contacto con Denning. Todos tenían cierta tensión con él, y sin embargo, ninguno le parecía un asesino no del todo. Se detuvo ante el nombre de Lydia. Había algo en su historia que, no lo que había dicho, sino lo que no había dicho. El detalle omitido, el silencio que rodeó su despedida, mientras el sol del atardecer se inclinaba sobre los tejados de Petroxintabel, llamaron a la puerta. Raymond abrió y regresó, momentos después, con un sobre color crema dirigido con letra apretada. La señorita Marple lo cogió con cuidado y lo abrió. Dentro había un solo trozo de papel, sin firmar. Decía: encontró algo, iba a decírselo al vicario. Paw. El mapa. La señorita Marple permaneció inmóvil. El misterio, al parecer, ya no se limitaba solo al huerto. La mañana siguiente amaneció con una tenue luz dorada, proyectando largas sombras sobre la hierba húmeda y los setos cubiertos de rocío. En el pueblo de Petroxintabel, la tensión flotaba tan palpable como la niebla en los campos bajos. Aunque el veredicto del forense aún no se había emitido, la mayoría de los aldeanos habían seguido adelante en silencio, resignados a un trágico accidente. Pero para la señorita Marple, las piezas no encajaban tan bien. La nota sin firmar que había recibido seguía doblada en su pequeño escritorio. La había releído media docena de veces la noche anterior, y su significado se agudizaba con cada mirada. Había encontrado algo. Iba a decírselo al vicario. Preguntar por el mapa. Había algo en su tono preocupado, casi urgente. No era el tipo de cosa que se escribe a la ligera. Y la señorita Marple nunca había confiado mucho en las coincidencias. A las 9:30 en punto, se dirigió por el sendero hacia la vicaría. El reverendo Arbuthnot abrió la puerta él mismo, todavía en mangas de camisa, con un periódico matutino doblado bajo el brazo. Señorita Marple dijo, sonriendo cálidamente, aunque un poco distraídamente. ¡Qué placer! Pase. Salió al pasillo, quitándose los guantes. Reverendo, espero no ser una intrusa. Me preguntaba si podría dedicarme unos minutos para una pequeña pregunta, de la más delicada naturaleza. Por supuesto. ¿Se refiere al señor Denning? La señorita Marple asintió. Sí. He oído de más de una persona que tenía la intención de hablar con usted poco antes de su fallecimiento. Quizás mencionó por qué. La sonrisa del vicario se desvaneció levemente. La condujo al estudio, una habitación llena de libros, con papeles extendidos sobre un escritorio antiguo y una taza de té medio, vacía, que reposaba precariamente sobre un comentario teológico. Vino a verme unos días antes de la fiesta en el jardín, dijo el reverendo Arbuthnot. Sentándose frente a ella, estaba inquieto, ansioso, incluso. Dijo que se había topado con algo importante, algo que debía manejarse con cautela. Discutir las implicaciones morales de revelarlo. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Le preocupaba el impacto? En sus palabras, temía que pudiera cambiar la imagen que el pueblo tenía de sí mismo. Una declaración bastante dramática, viniendo de Archibald. Le pedí que volviera el lunes para una conversación más larga. Ese habría sido el día después de la fiesta en el jardín. Y mencionó un mapa. El vicario parpadeó. ¿Un mapa? Sí, dijo con suavidad. Recibí una nota.
sin firmar. Sugería que el señor Denning tenía un mapa, algo que quería compartir con usted. El reverendo Arbuthnot dudó. Tenía papeles consigo, doblados, desgastados. No me dejó verlos. Dijo que aún no estaban listos. Pero es muy posible que hubiera un mapa entre ellos. ¿Sabe qué fue de esos papeles? Supongo que los tenía cuando murió la señorita Marple. Negó con la cabeza lentamente. No se encontraron tales documentos en su poder, ni en su casa, según tengo entendido. El vicario pareció genuinamente sorprendido. Trex era bastante protector con ellos. La señorita Marple emitió un suave murmullo de agradecimiento. Es bastante inquietante, ¿verdad? Salió de la vicaría unos minutos después, con un agradecimiento y una pequeña lata de galletas de ciruela en las manos. Sin embargo, su mente ya estaba dándole vueltas a esta nueva pieza del rompecabezas. Un mapa and documentos faltantes. Telememorial. Y alguien en el pueblo sabía lo suficiente como para enviar una advertencia. Mientras tanto, el inspector Graves había recibido una carta, aunque mucho menos críptica. Llegaba en forma de telegrama del Departamento de Arqueología de Cambridge, en respuesta a su pregunta sobre Frederick George Denning, el nombre que la señorita Marple le había transmitido discretamente a través del alguacil el día anterior. El telegrama era breve: Ann F. Ann Denning, jubilado en 2009, ahora vive en Lancashire, sin relación conocida con este Petrock. Eso significaba que el hombre en el pueblo no era Frederick George Denning, a pesar del parecido en apariencia e interés. Si Archibald Denning hubiera usado una identidad falsa, incluso parcialmente, ¿quién había estado realmente? Graves regresó a la estación con más preguntas que respuestas. Se paseó lentamente ante el escritorio, pasando los dedos a través de su cabello adelgazante. Hasta ahora no había evidencia contundente de asesinato, pero había algo innegablemente apagado: el cuaderno perdido. Los papeles han desaparecido. Las cuentas conflictivas de los aldeanos que conocían a Denning solo superficialmente. Y ahora el asunto de una identidad falsa. Tendría que volver a visitar esa lista de contactos. Alguien en el pueblo había sabido más de lo que dejaban. A esa misma hora, la señorita Marple visitó a la joven Lydia Mayhew. Apareció en la escuela durante el almuerzo de la maestra, con un paquete de pasteles de miel y una gentil consulta. Espero no estar entrometido, la señorita Marple dijo amablemente, pero tuve el recuerdo más curioso esta mañana. Años, en el jubileo de la reina Ft. Ayudaste a preparar la exposición de los viejos mapas parroquiales. ¿No? Lydia parpadeó, tomó por sorpresa. Sí, lo hice. Recuerdo que por lo bien etiquetado fue todo. Tal escritura es clara. Recuerdo el mapa de los huertos desde el siglo XIX. Lo anotaste con todos esos senderos que ya no existen. Lydia parecía relajarse. Fue un proyecto para el club de historia local. ¿El señor Denning le preguntó alguna vez sobre estos viejos mapas? Me imagino que los habría encontrado fascinantes, preguntó una vez. Dijo Lydia con cautela. Perrault, le dije que la mayoría había sido copiada o perdida. Solo unos pocos quedan en los registros de la iglesia. La señorita Marple dio un pequeño asentimiento comprensivo. ¿Y alguna vez tomó prestado uno? No lo creo, respondió Lydia. Luego, agregó rápidamente. No de mí. En ningún caso. Algo sobre la adición se sintió ensayado, como una respuesta que había practicado. La señorita Marple no presionó más. En cambio, ofreció los pasteles y dirigió la conversación a asuntos más ligeros, preguntando sobre los planes de Lydia para el período de verano y la próxima caminata de la naturaleza de los niños. Pero cuando se fue, hizo una pequeña nota en su diario de bolsillo. El acceso Lydia Map posible. Más tarde, esa tarde, la policía realizó una búsqueda más exhaustiva de Wisteria Cottage bajo las órdenes del inspector Graves. Resultaron cajones,
Examinaron tablas de piso e inspeccionaron detrás de las estanterías. No surgió nada de interés real, ni mapa, ni trabajos de investigación, y aún no hay rastro del cuaderno cada vez más elegante. Pero la Sra. Marple, sentada en la pequeña terraza acristalada de Raymond, con vista al camino del huerto, estaba pensando no en la cabaña, sino en la iglesia. Se dirigió allí justo antes de la campana de la noche. La nave estaba vacía. El sol se filtraba, en colores manchados, a través de las ventanas altas. Se deslizó en silencio en la sacristía y fue recibido por el reverendo, que una vez más estaba tamizando a través de los registros parroquiales. Me pregunto, ella dijo delicadamente, ¿podría echar un vistazo a los viejos libros de Registry Land? Tengo cariño por los senderos olvidados. El vicario sonrió y obligó. En cuestión de minutos, la señorita Marple tenía el antiguo registro abierto sobre la mesa. Ella giró las páginas con cuidado. Los dedos cepillaban el pergamino. Amarillento. Y ahí estaba, un mapa de 1824 de la aldea, que muestra el límite de lo que entonces se llamó el huerto de Little Petrock. Una nota al pie en el área de lectura de tinta descolorida que rodea las piedras centrales, cerradas por orden del obispo Whitlow. 1827, el perímetro sagrado no debe ser perturbado. La señorita Marple se inclinó. El corazón marcaba silenciosamente. Ella tomó un lápiz suave de su bolso y rastreó el contorno del límite con el borde de su guante. Las piedras formaron un círculo cercano que encerraba lo que alguna vez se había llamado Petrov, ese holo. De hecho, se había encontrado algo allí hace mucho tiempo. Algo lo suficientemente inquietante como para garantizar una intervención. Y el señor Denning, o quien realmente había sido claramente, lo había redescubierto. Mientras cerraba el registro, escuchó la puerta de la iglesia crujir detrás de ella. Pero nadie entró. Las sombras se extendieron más mientras entraba en la nave una vez más, un frío suave a la deriva del pasillo. ¿Quién había enviado la nota? ¿Dónde estaba el mapa ahora? Y más preocupante aún, lo que había asustado al señor Denning, lo suficiente como para consultar a un vicario en lugar de un erudito. Las piedras susurrantes, en silencio como siempre, no ofrecieron respuesta, mientras el pueblo de Petrock Centaville se hundía más en el silencio de la noche. Las sombras se alargaron a través de las calles empedradas y la cálida alegría de cortinas dibujadas y la luz de la luz creó bolsillos de comodidad hogareña contra la creciente inquietud. Sin embargo, detrás de muchas de esas cortinas, las conversaciones habían adquirido una calidad aguda y protegida, porque nadie dijo la palabra asesinato demasiado fuerte. Su eco se desplazó por salones y pasillos, nunca lejos del pensamiento. En el Red Hart Inn, la taberna se había vuelto más tranquila de lo habitual, menos bromas, menos voces elevadas. En cambio, las conversaciones se mantuvieron en murmullos bajos y se compartieron con miradas de latón. Word había comenzado a difundirse que el señor Denning podría no haber sido a quien él afirmó. Eso, tal vez, había habido algo más deliberado detrás de su muerte. La señorita Marple, siempre observadora, notó el cambio. La gente ya no se refería a su caída como un paso en falso o una desgracia. Simplemente dijeron que le había pasado al señor Denning y dejaron la frase en el aire. La ambiguïté, como siempre le había parecido, era la forma favorita de un pueblo de acercarse a la verdad sin siquiera pisarla. Ese mismo día había hecho una breve visita a los archivos de la iglesia una vez más, donde transcribió el mapa de 1824 en su pequeño cuaderno. La noción del perímetro sagrado la intrigaba, no solo por lo que pudiera haber marcado, sino porque nadie parecía recordar que había existido. Ese tipo de olvido rara vez era accidental. Ahora, cómodamente sentada en el salón de Raymond, con su bordado en el regazo,
reflexionaba sobre las figuras que rodeaban el misterio. Cada una, Tobias, Lydia, Lady Margaret, tenía secretos, pero solo una, quizás, tenía motivos para silenciar a Denning. La pregunta era, ¿qué había descubierto? ¿Y a quién había amenazado? Acababa de dejar la aguja cuando Raymond entró. Teens, visita a tía Jane. Para su leve sorpresa, Lydia Mayhew entró en la habitación, con la postura rígida y el rostro pálido y demacrado. Disculpe la intromisión, dijo rápidamente, pero la señorita Price de Correos me dijo que preguntaba por mapas antiguos en registros parroquiales. Creo que sé lo que busca. La señorita Marple juntó las manos en el regazo. «Senteisy». Lydia dudó un momento y se sentó en el borde de la silla más cercana a la chimenea. El señor Denning sí tenía un mapa, dijo en voz baja. No era uno moderno. Estaba dibujado a mano, de principios del siglo XIX, con extraños símbolos entintados. En las líneas exteriores, creía que marcaba lugares de enterramiento o puntos ceremoniales. Tan solo lo vi una vez. Me mostró confianza. Dijo que había estado oculto durante generaciones. Estaba convencido de que la iglesia sabía algo al respecto. La señorita Marple escuchó, sin interrumpir. No se lo dije al inspector Graves, continuó Lydia, porque temía que pensara que tenía algo que ver con la muerte. Paró. No lo hagáis. Lo juro, salí temprano de la fiesta en el jardín. No estaba cerca del huerto. ¿Puedo preguntar?, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Por qué se peleó con el señor Denning? Lydia bajó la mirada hacia sus manos enguantadas. Quería que lo ayudara a publicar sus hallazgos, pero insistió en incluir cosas que yo creía peligrosas. Namba, científicamente, sino culturalmente. Hay historias en el pueblo, cosas antiguas, medio olvidadas, sobre las piedras y sobre personas desaparecidas. Creía que la iglesia las había suprimido. ¿Nombró a alguien? No. Pero seguía diciendo que las piedras susurraban verdades que algunos preferirían que permanecieran enterradas. Y luego, la semana antes de morir, me dijo que iba a revelarlo todo, que alguien lo detendría si no actuaba rápido. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. ¿No le contaste esto a nadie más? Lydia dudó. Se lo conté al doctor Colthurst. Pensé que tal vez podría ayudar al señor Denning a entrar en razón, pero Julian dijo que era mejor dejarlo estar. ¿Sabía el doctor Colthurst dónde estaba el mapa? Lydia pareció sobresaltada. Puede que sí. No estoy segura, pero se mostró muy tranquilo. Demasiado tranquilo. La señorita Marple asintió levemente. La calma, lo sabía, no siempre era una virtud ante el caos. Después de que Lydia se marchara, visiblemente aliviada de haberse desahogado, la señorita Marple permaneció en silencio durante varios minutos, reflexionando sobre las implicaciones. El doctor Colthurst no se había mostrado demasiado enredado antes, pero quizá fuera a propósito. El hombre siempre había mantenido cierta distancia professional, pero ahora esa calma le pareció algo que debía examinar más detenidamente. Al día siguiente, el inspector Graves visitó al doctor Julian Colthurst en su modesta casa a las afueras del pueblo. Era una propiedad impecable, con setos impecables, y una bicicleta apoyada contra la pared, recién engrasada. Colthurst lo recibió con su habitual cortesía, señalando la sala de estar con pulso firme. Seguro que sigue investigando, el inspector dijo mientras servía 2 tazas de café, pero no sé qué más puedo contarle. Graves aceptó la taza. La señorita Marple me ha dicho que estaba al tanto de la investigación del señor Denning sobre el antiguo mapa. Colthurst hizo una breve pausa. Sabía que le interesaban los yacimientos antiguos, sin duda. Habló en términos bastante abstractos, pero no peligroso. Colthurst sonrió levemente. Archibald era intenso. Un hombre así a veces construye sus propios mitos, pero nunca vi nada peligroso en él tan solo una obsesión. ¿Y qué hay de sus planes de revelar algo a la iglesia? En ese momento,
La expresión de Colthurst se endureció. Me dijo que iba a consultar al vicario sobre un asunto moral. ¿Eso es todo lo que sea, Graves? Lo observó atentamente. Dijo si tenía miedo. Colthurst sostuvo su mirada sin pestañear. Dijo que alguien lo había estado observando. Pero Archibald era de los que imaginan observadores en los árboles. Veía significado en todo. ¿Y nunca fuiste a Wisteria Cottage después de su muerte? Desde luego que no. Graves asintió, tomando notas. Pero en un rincón de su mente algo lo atrayó. Los miedos de Denning. Los papeles han desaparecido. Y ahora una conexión con Colthurst, un poco más cercana de lo que había dejado entrever. Al salir de la casa del doctor, un chico en bicicleta pasó a toda velocidad, esparciendo grava, gritando por encima del hombro. ¡Encontraron algo! Graves siguió el rastro de voces emocionadas hasta el límite del huerto, donde el agente Barnes estaba de pie, con los brazos cruzados, cerca de la base de una de las piedras susurrantes más grandes. Medio enterrado bajo un montón de ortigas aplastadas, había un trozo de lona rasgado. Barnes le dio la vuelta con cuidado. Dentro, encontraron un cuaderno de cuero maltratado, varias páginas dobladas y, lo más incriminatorio, un tosco mapa de pergamino, dibujado a mano con tinta descolorida. Graves levantó la vista bruscamente. «Lleven esto a la comisaría inmediatamente». La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente. La señorita Marple fue informada por un joven policía con la cara roja apenas 20 minutos después de que se registrara el hecho. No dijo nada durante un largo rato después de oírlo. Simplemente dejó su taza de té con un suave tintineo. La cartera había sido escondida deliberadamente. No se había perdido durante una caída. Eso estaba claro, y alguien, al parecer, se había esforzado mucho para retrasar su recuperación. Al caer la tarde de nuevo sobre el pueblo, con el cielo de un lavanda bruñido y las piedras silenciosas e inescrutables en la penumbra, la señorita Marple reflexiona sobre una simple verdad que había aprendido hacía mucho tiempo. No solo mienten los culpables, también es aterrador. La mañana siguiente llegó envuelta en una pálida niebla que se aferraba a los setos y se extendía por los terrenos comunales como un encaje fantasmal. El pueblo se movió lentamente, como reacio a alzarse a un mundo que ahora albergaba secretos mucho más pesados que un arqueólogo caído. Se había descubierto una cartera, sí, pero su contenido había suscitado más preguntas que respuestas. La señorita Marple, sentada en la cocina de Raymond con un modesto plato de tostadas con mantequilla y una tetera humeante junto a su codo, leyó el resumen que el inspector Graves amablemente le había permitido revisar. El cuaderno recuperado de la cartera del señor Denning estaba lleno de notas inconexas, dibujos de las lápidas y lo que parecían ser fragmentos de latín traducido, garabateados con letra descuidada. Algunas páginas estaban húmedas y manchadas, pero otras estaban lo suficientemente intactas como para leerlas. Lo más curioso de todo, sin embargo, era una página suelta entre las últimas entradas. Era una carta, a medio terminar y sin dirección. Quien la encuentre, sepa que he llegado a creer que las lápidas son algo más que ceremoniales. Marcan algo más antiguo, más oscuro, enterrado por una buena razón. He encontrado la abertura, o lo que queda de ella. Si no regreso, sepan que no fue un accidente, no había fecha, ni firman, solo el vago temor de un hombre que se había acercado demasiado a algo que debería haber dejado en paz. La señorita Marple dobló el resumen con cuidado y lo dejó a un lado. Algo en la frase que he encontrado persistía en su memoria. Buscó su bolso y un momento después sacó su propio boceto del plano parroquial de 1824. Había dibujado el círculo de lápidas con precisión y la mención de una abertura, quizá un pozo de sepultura
o un pasaje cubierto. De repente, le pareció no solo fantasioso, sino plausible. Pero, ¿qué clase de abertura? ¿Y qué había querido decir el señor Denning, enterrado por una buena razón? Esa misma mañana, la señorita Marple se dirigió a la comisaría, donde el inspector Graves estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando un cielo gris que amenazaba lluvia. «¿Entonces lo ha visto?», di yo al entrar. «Yo sí», respondió la señorita Marple, doblando los guantes. «Hay algo bastante trágico en la mente que ve demasiado y es creída por muy pocos». Graves se giró, frotándose la mandíbula. «El problema es, señorita Marple, que nada de esto nos dice quién podría haberlo querido muerto, a menos que», dijo con delicadeza, «consideremos la posibilidad de que su muerte no fuera un asesinato planeado, sino que algo que sabía o pretendía compartir lo hiciera inoportuno en el peor momento». Graves arqueó una ceja. «¿Está diciendo que fue accidental, después de todo?» Dijo la señorita Marple en voz baja, «que en un pueblo como este, donde las reputaciones se cultivan y protegen con tanto esmero, incluso un viejo trozo de papel puede ser peligroso». Antes de que Graves pudiera responder, llamaron a la puerta. El agente Barnes asomó la cabeza. «Señor, tenemos otro informe. Es Lady Margaret. Dice que alguien ha entrado en su invernadero». Graves ya estaba cogiendo su abrigo. La señorita Marple se levantó con calma, alzándose la falda. «Creo que iré también», dijo. «Si no le importa, inspector». La granja Crowthorne se erguía alta contra la niebla del páramo, con sus bordes góticos suavizados por la hiedra y la edad. Lady Margaret Crowthorne, imperiosa como siempre a pesar de su camisón y sus zapatillas de tartán, los recibió en la entrada trasera. «Me desperté a las 5:30 y bajé a por mi tónica», dijo con energía. La puerta del invernadero estaba entreabierta. Al principio pensé que había olvidado cerrarla con llave, pero luego encontré esto. Los condujo por el salón hasta el invernadero, donde había fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo de piedra. Habían forzado un pequeño escritorio. Allí guardaba correspondencia privada, documentos personales. «¿Falta algo?», preguntó Graves. Lady Margaret frunció los labios. «Una carpeta roja, atada con una cinta negra. Contenía cartas de mi difunto esposo. Nada de valor para nadie más». La señorita Marple se inclinó para inspeccionar la porcelana rota. Supuso que había sido una pequeña urna ornamental, no muy cara, pero decorativa con un toque sentimental. Su rotura parecía accidental, consecuente con alguien que se movía con rapidez o descuido, no un acto de destrucción deliberada. «¿Señor Denning visitó alguna vez esta habitación?», preguntó la señorita Marple, aparentemente despreocupada. Lady Margaret dudó. «Nunca entró. Pero hablamos en el jardín. Una vez mencionó que el diseño del arco de piedra le recordaba algo que había visto en Gales and Graves. Se acercó al escritorio roto y examinó el interior. Quedaban algunos sobres. Nada parecía particularmente incriminatorio. Estaba marcada». «¿La carpeta roja?» «No, pero estaba sellada con un sello de lacre». Graves se enderezó. «Haremos que el alguacil tome huellas, aunque dudo que encontremos mucho». Lady Margaret no dio las gracias, solo asintió con firmeza. De vuelta en el coche, Graves exhaló. «Porque ahora Denning ya está muerto. ¿Para qué molestarse en entra a robar?» La señorita Marple miró por la ventana, observando cómo los árboles se desdibujan al pasar. «Porque quienquiera que fuera, podría haber pensado que Denning había compartido algo. Y ahora buscan una confirmación». «¿Confirmación de qué?» «De... ¿quién más podría saberlo?». Esa misma tarde, el vicario convocó una reunión discreta en la iglesia. Un puñado de líderes del pueblo se reunieron en el salón parroquial. La señora Nettlebridge, el señor Pattle,
e incluso el reticente señor Tillman del pub. La idea era calmar la creciente preocupación de los aldeanos, asegurarles que la situación estaba bajo control. La señorita Marple asintió, sentada al fondo con su labor de punto en la mano, aunque apenas logró bordar una hilera. Mientras el vicario hablaba de calma y respeto por los difuntos, una suave tos desde la puerta lateral llamó la atención. Todas las cabezas se giraron cuando un hombre delgado de cabello plateado entró en la habitación, apoyado ligeramente en un bastón. Disculpen la intromisión, dijo con voz mesurada. Acabo de llegar. Me llamo Frederick George Denning. Creo que ha habido una confusión con mi nombre. Siguió un silencio atónito. La señorita Marple permaneció inmóvil. Frederick George Denning, el hombre de Cambridge. El verdadero. El vicario se acercó con cautela bienvenida, acompañándolo al pasillo mientras los demás lo observaban. Me enteré de la muerte aquí, en los periódicos, continuó el hombre. Imaginen mi sorpresa al ver a alguien posando con mi nombre. Lo reconocí al instante en la fotografía. Su verdadero nombre es Walter Trent. Estudiamos juntos una vez, hace mucho tiempo. Ahora la sala realmente estalló. Los susurros rompieron como olas sobre los bancos de madera. La señorita Marple se levantó y se dirigió hacia el hombre, quien le dedicó un cortés saludo. ¿Walter Trent?, preguntó en voz baja. Era brillante, dijo Frederick, con la tristeza oscureciendo sus rasgos pero inestable. Se obsesionó con ritos antiguos, alineaciones de piedras, ceremonias solares y folclore más oscuro. Creía que ciertos paisajes contenían algo más que recuerdos, aunque eran puertas. ¿Puertas a qué? El hombre la miró solemnemente. A algo que debía permanecer cerrado. La señorita Marple se volvió hacia el vicario. Reverendo, ¿aún tiene la llave de la capilla de piedra de la colina? La que se cerró en 1862. Parpadeó, pues. Sí, pero nadie la ha usado en décadas. Creo, dijo con voz serena y definitiva, que deberíamos buscar allí a continuación. Y con eso se desplegó una nueva capa del misterio, una que llegaba más profundo de lo que nadie en Petrock se había atrevido a imaginar. La vieja capilla de piedra se alzaba en la colina, justo más allá del pueblo, medio devorada por la hiedra y el tiempo. Construida con granito gris, su tejado de pronunciada pendiente se había hundido tras décadas de abandono, y su campanario hacía tiempo que había cedido su voz al óxido y la podredumbre. Sin embargo, a pesar de las enredaderas trepadoras y los dinteles agrietados, la estructura conservaba una austera dignidad, como si guardara secretos en nombre de la tierra misma. Pocos aldeanos se aventuraban a subir la colina. El sendero estaba cubierto de maleza, el aire más denso cerca de la cima. Era el tipo de lugar que parecía que debía permanecer intacto. Y, sin embargo, la tarde siguiente a la dramática revelación en el salón parroquial, un pequeño grupo se reunió en el umbral. El reverendo Arbuthnot sostenía una larga llave de hierro en la mano, con los dientes ennegrecidos por la edad. A su lado estaban el inspector Graves, el agente Barnes y la señorita Marple, envuelta en su ligero abrigo de verano y una bufanda gris. Parecía tan tranquila como siempre, aunque su mirada era inusualmente aguda tras las gafas. Frederick George Denning se mantuvo algo apartado del grupo, apoyado en su bastón, con la expresión demacrada por el cansancio. No he estado aquí en más de 40 años, murmuró. Walter Trent siempre decía que este lugar importaba más que las piedras. Yo pensaba que era una tontería. El reverendo Arbuthnot asintió solemnemente. La capilla fue clausurada en 1862, aunque nunca se registró un motivo oficial. Algunos dicen que el techo era inestable. Otros sugieren razones más antiguas. La señorita Marple no dijo nada, pero su mente reflexionó sobre las implicaciones. Había habido un cambio sutil, pero inconfundible en la historia. Ya no se trataba solo de quién había asesinado a Walter Trent,
bajo el nombre de Denning. Ahora se trataba de por qué y de lo que había estado a punto de descubrir. La llave giró en la cerradura. Con un crujido, la pesada puerta crujió hacia adentro, dejando escapar una bocanada de aire frío y seco que olía a piedra, polvo y desuso. Dentro, la capilla estaba a oscuras. La luz del sol se filtraba a través de un único panel roto, proyectando una tenue luz sobre las losas agrietadas y los bancos deformados. Un tapiz descolorido colgaba en el extremo más alejado. Sus colores, antes vibrantes, se habían apagado en marrones y grises turbios. Graves entró primero, linterna en mano, iluminando el interior con la luz. Allí, dijo Frederick en voz baja, señalando el suelo bajo el altar. El grupo avanzó con cautela. Incrustado en el suelo de piedra, había un tenue contorno con un sello octogonal, apenas visible bajo la mugre. Un anillo circular de hierro sobresalía de un lado, oxidado pero intacto. Ahora lo recuerdo, dijo Frederick. Dijo que era una cámara, una bóveda funeraria, tal vez, tapada por la iglesia durante una de sus reformas. ¿Y cree que lo encontró de nuevo?, preguntó Graves a la señorita Marple. Respondió en su lugar. Creo que hizo más que eso, inspector. Creo que empezó a destaparlo, y alguien se aseguró de que no tuviera la oportunidad de abrirlo del todo. Barnes examinó el anillo. Lo han movido recientemente. No por Trent, dijo la señorita Marple. Su cartera fue encontrada cerca de las lápidas. ¿Recuerdas? Creo que alguien le quitó los documentos y luego vino aquí, intentando confirmar si lo que decía era cierto. Graves se volvió hacia ella con el ceño fruncido. ¿Y a quién, señorita Marple, le importaría tanto una bóveda de capilla oculta? La anciana juntó las manos con cuidado. Alguien que temía lo que pudiera estar escrito en esos documentos. Alguien que sabía que si se descubre la verdad, no solo cuestionaba la historia del pueblo, sino que dañaría su reputación. Hacia la entrada de la capilla. Por eso le pedí al doctor Colthurst que nos encontrará aquí. En ese momento se oyeron pasos afuera, y el doctor Julian Colthurst entró en la puerta, su figura brevemente envuelta por el sol de la tarde. Tranquilo, educado y casi indiferente. ¿Enviar un mensaje, señorita Marple?, dijo, mirando a su alrededor. Sí. Gracias por venir. Quería preguntarle algo en el contexto del que Walter Trent hablaba tan a menudo. Colthurst miró a su alrededor con cierto interés. Así que esto es la infame capilla. Un poco decepcionante. La señorita Marple sonrió amablemente. La di al inspector Graves que el señor Denning, o mejor dicho, Trent, se había obsesionado, que estaba imaginando cosas, pero nunca mencionó que usted también estudió arqueología. El rostro de Colthurst no cambió, pero su aire cambió perceptiblemente. Eso no es un delito, señorita Marple, en absoluto. Tampoco lo es estar fascinado por las iglesias antiguas. Pero cuando Lydia Mayhew le contó el descubrimiento de Trent, dijo que la instó a olvidarlo, que le dijo que era mejor no involucrarse. Se encogió de hombros. Estaba asustada. Pensé que era mejor no alimentar sus miedos, y sin embargo continuó la señorita Marple en voz baja, cuando la cartera desapareció de la escena. Usted era una de las 3 únicas personas que sabían de su existencia, y solo una de esas personas, creo, tenía los medios y el motivo para llevársela. Graves se giró lentamente hacia el doctor. ¿Estás diciendo? Interrumpió la señorita Marple, con suavidad, que el doctor Colthurst sabía que Walter Trent se estaba acercando a algo que él mismo había descartado como fantasía hasta que leyó el mapa. Colthurst la miró, aún sereno. ¿Y crees que lo maté por eso? Creo que lo confrontamos. Querías que se callara. Quizá incluso le exigiste que entregara los papeles. Pero no creo que quisieras matarlo. Hizo una pausa. Creo que lo empujaste a no
con violencia. Quizá solo pretendías impedir que siguiera adelante, pero perdió el equilibrio. El silencio se prolongó, roto solo por el crujido de la madera vieja. Quizás, dijo Coldhurst finalmente. Con la voz más suave fui hacia él. Anne estaba delirando. Decía que el pueblo se había construido sobre mentiras, que vivíamos sobre pecados olvidados. Era una locura. Iba a arrastrar a la iglesia, al ayuntamiento, incluso a Lady Margaret, a un escándalo. Miró hacia la bóveda. Y sí, envié el mapa. Lo seguí hasta aquí una tarde y no me vio. Lo observé marcar el lugar. Pensé, si pudiera conseguir los documentos y desacreditar discretamente, fuiste a su cabaña después de que murió, dijo Graves, lentamente buscando el mapa. Lo hice, admitió Coldhurst, y cuando no pude encontrarlo, pensé que tal vez lo había escondido en la capilla. No quise que muriera, solo quería detener el caos. La señorita Marple asintió una vez, logró detenerlo. Pero el caos, querido doctor, tiene una forma de regresar cuando intentas enterrarlo. Coldhurst no dijo nada más. Graves dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. Esa tarde, mientras el pueblo bullía con la silenciosa noticia del arresto, la señorita Marple se sentó una vez más en la sala de estar de Raymond, su tejido en su regazo, el fuego parpadeante suavemente en la chimenea. Raymond regresó de un paseo y la miró con curiosidad. Tía Jane, ¿cómo supo que era él? Sonrió. Yo no del todo, pero sabía que quienquiera que estuviera detrás tendría que ser inteligente, respetado y tranquilo bajo presión. Solo un hombre en el pueblo reunía las tres cualidades y un pasado en arqueología que lo igualaba. Y cuando llegó a la capilla, no parecía sorprendido, sino cansado, como si ya hubiera estado bajo ese techo una vez. Volvió a coger sus agujas. Es algo extraordinario, Raymond. ¿Con qué frecuencia las verdades más peligrosas no son las ruidosas, sino las silenciosas, escondidas en rincones, ocultas entre la piedra y el silencio? Solo hace falta un hombre para perturbarse y una mujer para que se den cuenta. Raymond rió entre dientes y le sirvió otra taza de té. Afuera, el pueblo de St. Petrox, Intavel, dormía un poco más tranquilo, pero bajo la colina de la capilla, las piedras aún susurraban. La mañana siguiente amaneció con un fino velo de niebla que se levanta lentamente de los campos y setos de St. Petrox Intavel, como el telón descorrido de un escenario olvidado hace mucho tiempo. El pueblo transcurría con sus rituales habituales. Los tenderos colocaban sus productos, el panadero cortaba panes calientes tras ventanas empañadas, y los escolares entraban a clase con una charla distendida. Pero el aire era diferente. Algo se había desprendido de la tranquila tierra del pueblo y tardaría más que tiempo en asentarse. El doctor Julian Coldhurst había sido escoltado a la comisaría del condado durante la noche. No hubo conmoción, ni esposas en la calle. El arresto se había llevado a cabo con la misma discreta cortesía que caracterizaba la mayoría de las cosas en el pueblo. Pero la noticia corrió veloz, aunque los detalles permanecen envueltos en silencio. En la vicaría, el reverendo Arbuthnot estaba sentado en su estudio, con el fuego bajo la chimenea, a pesar del cálido aire exterior. Contemplaba la copia doblada de la carta inacabada de Walter Trent, recuperada de la cartera. En ella pedía orientación, quizás perdón, y que alguien prestara atención a la advertencia que había descubierto. El reverendo se frotó las sienes. El perímetro sagrado, la bóveda sellada de la capilla, y ahora, el hombre que había intentado silenciar este descubrimiento bajo el pretexto del orden y la razón, era suficiente para desestabilizar incluso al más firme de los hombres. La señorita Marple, por su parte, no se dejaba llevar por el triunfo. Nunca le había complacido resolver crímenes, no como a los jóvenes, con gestos dramáticos o gritos reveladores. No,
Su satisfacción provenía de una tranquila certeza. El mundo había recuperado su orden, aunque solo fuera temporalmente. Estaba sentada en el salón de té del pueblo con Lydia Mayhew, quien había solicitado reunirse con una carta nerviosa dejada en la puerta de Raymond. «Quería darle las gracias», dijo Lydia en voz baja, removiendo el té con una mano ligeramente temblorosa, ni pedirle disculpas por no haber sido sincera con lo del mapa. Debería haber dicho la verdad antes. La señorita Marple le ofreció una sonrisa amable. «El miedo nos hace ocultar cosas, querida. No es cobardía, es instinto. Todos tememos lo que piense la gente, lo que la verdad pueda hacer». Lydia levantó la vista, con los ojos entornados por el insomnio. «¿De verdad crees que el doctor Colthurst pretendía matarlo?» «Creo que pretendía proteger algo. Una reputación, quizás. Su propio sentido de pertenencia en este pequeño mundo. Pero las intenciones no absuelven las consecuencias». Hubo una pausa, mientras una camarera les rellenaba las tazas. «Me dijo una vez», susurró Lydia, «que si el pasado saliera a la superficie, nos ahogaría a todos». Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «El pasado tiene una forma de resurgir, sobre todo cuando ha sido mal enterrado». Bebieron en silencio un momento. «¿Habrá juicio?», preguntó Lydia finalmente. «Sí», dijo la señorita Marple, «aunque puede que no sea por asesinato. Homicidio. Probablemente no golpeó a Walter. Lo confrontan, quizás lo empujó. Quizás ni siquiera eso. Pero lo dejó allí». Y la capilla, la mirada de la señorita Marple se desvió hacia la ventana, donde la colina de la capilla se alzaba tenuemente en la distancia. «Supongo que la volverán a sellar». Se realizó una inspección adecuada. La iglesia querrá evitar cualquier cosa que revive viejas historias, aunque quizás sea lo mejor. Pero el rostro de Lydia se ensombreció. «¿No crees que deberíamos saber qué hay debajo?» La señorita Marple la miró. «No siempre. Algunas verdades solo sirven para profundizar el dolor». Walter Trent pensó que el descubrimiento traería luz. No se dio cuenta de que algunas sombras se resisten al sol. Más tarde ese día, la señorita Marple se encontró con el inspector Graves en la comisaría. Parecía cansado pero aliviado. El tipo de cansancio que uno lleva después de quitarse un peso de encima, no solo a sí mismo, sino a todos los demás. «Terminamos de interrogar a Colthurst esta mañana», dijo. «Ha admitido haber quitado el mapa y vigilado a Trent. Esa tarde dijo que lo confronta junto al huerto. Intentó razonar con él». Trent se agitó. Hubo un forcejeo. «Jura que no lo empujó. Solo se estiró para sujetarlo». Pero el suelo estaba irregular. Trent cayó de espaldas sobre las piedras. Graves se cruzó de brazos y suspiró. Entró en pánico. Tomó los papeles. Escondió la cartera entre las ortigas. Pensó que nadie la había visto. Luego intentó encontrar la capilla él mismo, pero nunca localizó la bóveda. Al menos, no antes de que le robaran el mapa. La señorita Marple ladeó la cabeza. «Él, al invernadero de Lady Margaret». Graves asintió. Lydia lo confesó. Nunca tuvo intención de llevarse nada, pero sabía que Denning había hablado una vez con Lady Margaret y creía que podría tener algo un trozo del mapa. «O la otra mitad». La señorita Marple dio un sorbo a su té, que Graves había proporcionado amablemente. «Así que, al final», dijo con suavidad, «los tres daban vueltas a la misma verdad. Walter Trent, Lydia Mayhew y Julian Colthurst, cada uno por razones diferentes tan graves, se recostó». «¿Cree que encontró la bóveda, señorita Marple?» «Trent, quiero decir, lo consideró por un momento, ansí lo creo. Pero también creo que no comprendió del todo lo que representaba lo imposible, la fascinación, no la reverencia. A veces eso lleva a uno demasiado cerca de la llama. Al atardecer,
El sol había dorado los bordes de la capilla de piedra, proyectando largas sombras que se extendían colina abajo como dedos oscuros. Un obrero del Consejo del Condado había sido enviado a tapiar la entrada con vigas gruesas. Finalmente, se instalaría una placa de latón. Una sencilla inscripción diría cerrado por orden de la diócesis. 1862, han prohibida la entrada sin permiso. Mientras colocaban las tablas, la señorita Marple permaneció de pie justo al otro lado del murete, con un chal de lana bien abrigado para protegerse de la brisa. No se acercó a la cripta ni la miró directamente, simplemente observó, con las manos entrelazadas. Raymond se reunió con ella unos minutos después. Una visión bastante solemne, ¿verdad?, preguntó. Ella asintió. Las cámaras funerarias deben ser solemnes, Raymond, incluso aquellas que nunca albergaron huesos. Guardó silencio un momento y luego dijo, ¿crees que el pueblo se recuperará de todo esto? La señorita Marple sonrió levemente. El pueblo nunca cambia del todo. Absorbe el escándalo como una esponja y luego se seca al sol. Habrá murmullos. Luego, olvido en la panadería seguirá horneando. El vicario seguirá sermoneando. Los patos del estanque seguirán chapoteando. Raymond miró hacia la capilla. ¿Y las piedras? La señorita Marple volvió la vista hacia el círculo de piedras, apenas visible al fondo del huerto. Las piedras susurran, dijo Anne como siempre, pero ahora menos gente estará dispuesta a escuchar. Permanecieron allí un rato, hasta que el viento arrecia y la oscuridad comenzó a sentarse de nuevo. Otro capítulo se cerró, otra sombra se deslizó suavemente bajo la tierra, y en el corazón de un tranquilo pueblo inglés, la vida continuó, ordenada, educada y delicadamente frágil. Al final de la semana, el huerto había vuelto a su tranquilidad habitual. Los niños volvían a vagar por sus sinuosos senderos, aunque con una nueva reticencia a acercarse al círculo de piedras, y los perros ladraban a ardillas imaginarias, en lugar de a temores silenciosos. El clima también se había suavizado. Una suave lluvia de verano había limpiado el pueblo, como si la naturaleza misma hubiera percibido algo oculto en la tierra y decidiera alisar la superficie una vez más. La señorita Marple se levantó temprano, como siempre, y se sentó junto a la ventana de la cabaña de Raymond, saboreando su té y contemplando el seto que bordeaba el huerto. Notó la quietud, no del todo pacífica, pero tampoco amenazante, algo intermedio, como si la tierra, al igual que quienes la habitaban, tuviera secretos que guardar, pero estuviera momentáneamente en reposo. La noticia de la acusación formal contra el doctor Colthurst se había extendido por el pueblo con la discreción silenciosa de una oración bien entonada. Los periódicos, por supuesto, tenían poco que decir, solo una pequeña columna enterrada junto a un aviso sobre el aplazamiento de una exposición floral local. El titular decía: tragedia en el pueblo termina en arresto preventivo. No había fotografías dramáticas. No se anunció la fecha del juicio. Las autoridades parecían ansiosas por mantener el asunto en secreto. Raymond regresó de la oficina de correos poco después de las 10, con un pequeño fajo de cartas y el último número de The Times. «Hay una carta para usted», dijo, dejándola a su lado. «De Lydia Mayhew, creo». La señorita Marple la tomó con una sonrisa discreta y la abrió. «Con cuidado, la nota era breve». «Querida señorita Marple, he decidido aceptar un puesto de profesor en el norte, en un pueblo que nunca he visitado y donde nadie sabe mi nombre. Espero empezar de nuevo, como dice la gente. Gracias por creer en mí cuando yo no podía creer en mí mismo». Atentamente, Emma. La señorita Marple dobló la carta y la guardó en el sobre. Parecía complacida, pero con cierta nostalgia. «¿Se va?», preguntó Raymond. «Se va a un lugar nuevo», corrigió la señorita Marple con suavidad. «Hey, una, de Fred». Las dos permanecieron sentadas en silencio un rato.
el suave tic-tac del reloj de la repisa llenando los espacios entre sus pensamientos. Afuera, una pareja de estorninos se peleaba por una corteza de pan en el sendero del jardín. Lo ordinario había vuelto, como siempre ocurría después de que lo extraordinario hubiera pasado. Esa misma tarde, la señorita Marple dio un paseo por el pueblo. Era el día del mercado, y aunque más pequeño de lo habitual, la plaza todavía buceaba suavemente con la actividad. El señor Tillman en Red Hart estaba estableciendo una junta de sándwich, anunciando un nuevo especial de pastel, mientras que la señora Pottle ajustó las etiquetas de precio en sus frascos de ruibarbo con atención exagerada. La gente saludó a la señorita Marple con asentimientos y sonrisas educadas, y si sus ojos se quedaban un poco más que antes, no era por sospecha o curiosidad, sino reconocimiento. El reconocimiento tranquilo de la mujer que una vez más, sin fanfarria ni floreciente, les ayudó a dar sentido a lo que ninguno se había atrevido a nombrar. En la mercería de Finchley, la señorita Marple permaneció sobre un perno de lino azul pálido. La secretaria, una niña apenas fuera de su adolescencia, le preguntó si planeaba hacer algo nuevo. Quizás, dijo la señorita Marple, tocando la tela, es bueno comenzar de nuevo. De vez en cuando, ella no lo compró a no ese día. Su camino deambulaba a continuación hacia la iglesia, donde el reverendo Arbuthnot estaba recortando los setos, se seca en la mano y una mirada reflexiva. La señorita Marple dijo, deteniendo su tarea, «Nos has hecho a todos un gran servicio. No estoy seguro de cómo agradecerte». «No necesitas», ella respondió calurosamente. «Tienes un buen jardín y un corazón honesto. Eso es suficiente». El vicario dudó. «¿Crees que realmente había algo debajo de esa capilla? ¿Algo destinado a permanecer oculto?» La señorita Marple se volvió hacia el camino. Luego volvió al vicario con una mirada suave y conocida. «Hay muchos tipos de entierro, reverendo. Algunos son para el cuerpo, algunos son para la verdad, y algunos son por miedo. Me atrevo a decir que Walter Trent perturbó un poco a los tres. ¿Crees que quería dañar al pueblo? Creo, pero la verdad sin ternura es como la luz sin calidez. Demasiado de esto persigue en lugar de revelar». El vicario asintió solemnemente, y la señorita Marple reanudó su caminata. Pasó el Verdi, donde los niños ahora ensayaban para un pequeño concurso de verano que involucró a maypoles y coronas de papel. Su risa se llevaba ligeramente sobre la brisa, intacta por la tragedia. En su inocencia el pueblo estaba curando. Cuando regresó a casa, la señorita Marple pasó al borde del huerto. Se detuvo cerca del camino donde las piedras susurrantes se colocaron justo fuera de la vista. Medio con la sombra, una niña estaba parada justo dentro del claro, mirando las piedras. La señorita Marple se acercó suavemente. «¿Están más bien hoy?» «No». La niña giró con los ojos muy abiertos. «Ya no susurran». La señorita Marple sonrió. «Tal vez han dicho todo lo que necesitaban decir». El niño asintió, claramente inseguro de lo que eso significaba, y deambuló hacia el verde. Marple permaneció un momento más. Las piedras estaban en su círculo silencioso, usado y paciente, su significado oscurecido por el líquen y el tiempo. Walter Trent había tratado de obligarlos a hablar. El doctor Colthurst había tratado de silenciarlos. Y Lydia Mayhew simplemente quería entenderlos. Y la señorita Marplese solo había escuchado. No a las piedras, sino a la gente. Se dio la vuelta y caminó a casa. Esa noche, con la cena despejada y una suave brisa que se extiende a través de las cortinas de la sala, Raymond se sentó leyendo mientras la señorita Marple hirió una madeja de hilo en una pelota apretada. «Tía Jane», dijo después de un tiempo, «¿crees que ese tipo de cosas volverán a suceder aquí? ¿Algo tan extraño?» Ella miró hacia arriba. «En un pueblo,
ella respondió. ¿Donde todos piensan que se conocen? ¿Donde se encuentran las historias debajo de los setos y las sonrisas? Sí, ahí las cosas extrañas siempre suceden en las aldeas. Raymond, el mundo puede crecer más ruidoso, pero la naturaleza humana permanece notablemente constante. Él dobló su papel. ¿Alguna vez te cansas de notar cosas? La señorita Marple se rió entre dientes non, aunque a veces desearía no tener que hacerlo. Pero alguien debe, ¿no te parece? Ella dejó el hilo y miró por la ventana. En el camino, la última luz se estaba desvaneciendo detrás del huerto. Hay mucho bien en este mundo, dijo suavemente. Pero lo malo, cuando se trata, rara vez usa una etiqueta. Se esconde en la cortesía, en respetabilidad, en rutina. La clave, Raymond, nunca es asumir demasiado y nunca mirar hacia otro lado cuando otros lo hacen. Ella recogió su tejido de punto nuevamente y comenzó la primera fila de algo nuevo. Y en el corazón de este Petroxintavel, la noche se cerró suavemente alrededor de las casas, las tiendas, la colina de la capilla y las piedras silenciosas. Todo estuvo en silencio una vez más.